toda máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willax, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carlos Paredes y estaré estos días acompañándolos en la conducción de Contracorriente porque Augusto Zonday está de vacaciones. Vamos a empezar de inmediato el programa de hoy, lunes 2 de febrero, con el tema que nos tiene desde la semana pasada atentos a lo que pasa en la Administración de Justicia. Nos referimos a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, este delincuente avesado que ha sido extraditado del Paraguay y hoy ya se encuentra en la base naval del Callao esperando que se inicien los procesos judiciales porque este sujeto criminal, asesino, jefe de la organización Los Injertos del Cono Norte, es autor de por lo menos 80 o 90 crímenes de alto impacto, entre los que podemos contar secuestros, asesinatos, sicariatos, por supuesto, extorsión a todo nivel, desde empresarios hasta pequeños emprendedores y comerciantes, sobre todo en Lima Norte. Este sujeto, que tenía 4 teléfonos celulares cuando lo capturaron en el Paraguay, la policía, las autoridades, el Ministerio Público está esperando que las autoridades de ese país envíen las copias espejo de esos aparatos, porque ahí está lo que conocemos como los protectores, lo que conocemos como la razón de ser de su impunidad, porque en esos teléfonos van a aparecer nombres de policías, de fiscales, de jueces, de algunos políticos, de algunas otras autoridades que obviamente a cambio de dinero lo protegían, lo apapachaban, hacían que este sujeto sea impune. Y eso va a ser muy importante en el proceso judicial. Y ha estrenado un abogado de nombre Freddy Ayala Berrocal, del cual vamos a conversar un poco después de la nota, de José Celada. Su rostro ya no infunde miedo en las calles, pero su nombre sigue estremeciendo al país, alias El Monstruo, el criminal más temido de los últimos años. Hoy aparece rodeado de fusiles de asalto, muros de concreto y un hermetismo absoluto. Busquen bien, policía, busquen bien, busquen bien. Tras su captura en Paraguay y su posterior extradición al Perú, Eric Moreno Hernández enfrenta un escenario que durante años logró evitar. Lejos de los secuestros, las extorsiones y el control territorial que ejercía desde las sombras, ahora está en una prisión inexpugnable. Las operaciones que dirigía, los ataques coordinados que planeaba y sus escoltas criminales han quedado en el pasado, pero con un registro que se intenta desenterrar. Es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho acá en esta sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo podría expiar lo que hay? Confesando, pues. Contando todo. Contando todo. La Fiscalía ostenta con una tesis muy sólida, muy poco tendría que ser la defensa en este caso en concreto. Tal vez lo que correspondería es encontrar alguna solución, establecer la norma como un mecanismo alternativo para acabar antes del proceso y lograr una reducción de la pena, ¿no? Se va a ser difícil, muy complicado y por qué no decir titánico, para una defensa lograr, en este caso, establecer el principio de presunción de inocencia, demostrar que este señor es inocente. No va a poder hacerlo finalmente porque todos los elementos condicen en que habría responsabilidad. La verdadera caja de Pandora del líder de los injertos del Cono Norte son 4 celulares que el sádico delincuente usaba para sus operaciones criminales. 4 teléfonos que podrían contener el mapa completo de su imperio, conversaciones, audios, órdenes y personajes señalados por él
en su mayoría agentes policiales corruptos que alertaban al criminal y le permitieron realizar un tour fugitivo por América del Sur. Yo estoy de acuerdo que lo abran la policía paraguaya con todos los mecanismos de seguridad que haya. Con todo el protocolo de seguridad. 1, 2, 3 copias de espejo. Listo. Listo. Las copias espejos de todo lo que contienen los 4 teléfonos de alias El Monstruo deberán llegar a Perú a pedido de las autoridades judiciales para ser sometidas a peritajes y análisis. El secreto de su impunidad. Si bien los abogados tenemos una formación general, no es menos cierto que existen especialidades. Una de estas y de especial envergadura es el derecho penal, motivo por el cual resultaría muy complejo, por lo menos no es lo idóneo que un especialista en otra rama del derecho como es el derecho civil pueda ejercer una defensa eficaz como ordena el Tribunal Constitucional a los justiciables. Pero mientras el país espera que se abra esta caja de Pandora, otro personaje entra en escena para la defensa legal del monstruo. Un hombre que se autoproclama defensor de Eric Moreno, el abogado del diablo, que golpea puertas, se ensaña con la policía, denuncia vulneraciones y maltratos contra su supuesto patrocinado. No es normal que acuda un abogado a tocar las puertas, no es así, normalmente es el cliente, el patrocinado quien te busca como un especialista justamente para mediar una mejor solución con respecto a lo que se viene. Pero ¿quién es realmente este hombre? Su nombre es Freddy Ayala Berrocal, quien en redes sociales este personaje se presenta como todo un abogado inmobiliario, experto en la materia. Para empezar, el derecho civil no rige el principio de oralidad, el debate, la contradicción. Recogiendo adjudicación. Consejos sobre compra y venta de propiedades, contratos, alquileres y obtención de predios. Un guía en conflictos civiles y asesor de bienes raíces que hoy pretende defender al criminal más peligroso del país. Nos dirigimos a Sunart. Contracorriente accedió a documentos que muestran su pasado y su historial laboral, donde figura haber trabajado solo en su estudio de abogados con temas de derecho inmobiliario. Todo esto sin ninguna experiencia en derecho penal. El gerente pueda retirar al otro socio de la empresa, pues... Pero el historial de Freddy Ayala Berrocal no solo es laboral, sino también diversas denuncias penales ante el Ministerio Público que ha tenido en su contra. Una como investigado en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, acusado de pertenecer a una organización criminal, promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal. Doctor, ¿qué es un remate judicial? Los remates judiciales son la venta forzosa. Una en el Distrito Fiscal de Lima Centro, acusado y denunciado de robo agravado en grupo en el año 2024. Freddy Ayala Berrocal, intervenido por violencia, resistencia y desobediencia a la autoridad. En cuanto a denuncias policiales, el nombre de Freddy Ayala Berrocal figura en varias. Una de ellas por resistirse a la autoridad y también otra en el año 2022 al ser intervenido como tramitador ilegal de SAC y agarrar a golpes en grupo a uno de los vigilantes de la entidad. Freddy Ayala Berrocal. Se presentó el denunciante, víctima de agresión física, refiere el denunciante mientras se encontraba almorzando. Fue sorprendido por el denunciado, quien lo atacó por detrás, propinándole un golpe en el rostro. Producto del golpe, perdió el conocimiento. Se encontraba acompañado de Fernando Eleazar Espinosa Narciso y Gustavo Alberto Pinto Ramírez. Su atacante, junto a sus acompañantes, son tramitadores que embaucan a las personas que realizan sus trámites en el SAT. Nos comunicamos a su número sin obtener respuesta y fuimos a su estudio jurídico,
en el cual negaron completamente la presencia de Freddy Ayala. ¿De qué caso es? Del caso del monstruo. No sé, mientras acá cada uno tiene su propio espacio. Ahí comunicas a su número. Como acá dice Ayala y asociado. Sí, hay varios Ayalas, hay más tarde de otros Ayalas. La mochila. Sí, no está de todo. Por cada boca independiente, cada uno de sus espacios. ¿Eres el único Ayala acá? Sí, pero hay otro Ayala también. Pero comunícase a su número. ¿Sabes en qué piso está? No, comunícase a su número, hay un número. Este es el flamante abogado que se presentó en la puerta de la base naval del Callao, alegando ser, con toda seguridad y poca experiencia, el abogado del criminal más peligroso del país. Mientras tanto, Eric Moreno Hernández permanece recluido en una instalación militar, rodeada de muros perimétricos de concreto armado, con puestos de control y puertas blindadas, y con vigilancia armada permanente. Hoy el país no solo se pregunta qué dirá el monstruo, sino quién está detrás del hombre que quiere defenderlo. Si estamos ante un simple abogado o ante una pieza de un engranaje criminal que aún no ha sido desmantelado. Los secretos del monstruo ya están por revelarse. Lo que corresponde ahora es que las autoridades judiciales empiecen a juzgar a este monstruo y a toda su banda, y que las autoridades policiales y fiscales del Ministerio Público continúen con las investigaciones, porque ya hemos dicho, hay 4 teléfonos celulares que se quedaron en el Paraguay, pero las autoridades de ese país se han comprometido a entregar, como lo ha solicitado ya formalmente el Ministerio Público, la copia espejo. Según información que tenemos de fuentes fidedignas, estas copias llegarían en los próximos días. Tienen que ser sometidas a peritajes profesionales, técnicos, para poder encontrar la información que nos va a llevar a los cómplices y a las autoridades que por muchos años lo han protegido, haciendo que este sujeto, que este delincuente y su banda continúen extorsionando, robando, secuestrando. Hay muchas personas que han sido asesinadas a sangre fría por estos incorregibles, por estos tipos que al parecer no les importaba nada, ¿no es cierto? Y tienen un abogado que de pronto, como hemos visto en el informe de José Celada, era experto en negocios inmobiliarios, en derecho civil, y de pronto ha salido como el abogado designado por él, por la familia. Y una cosa que es muy importante que se tiene que investigar también es si la fortuna que amasó este sujeto, que son millones de soles, realmente todo se ha podido recuperar o gran parte de ella, digo todo porque ya se ha capturado a la madre, se ha capturado a la esposa, etcétera, pero gran parte, según sospechas de la policía, todavía estaría o escondido o invertido a través de testaferros o gente de su entorno, familiares, amigos, integrantes de su organización. Y el abogado, al parecer el requisito para ser abogado del monstruo tenía que ser también tener algunas denuncias y procesos penales. Nosotros hemos tenido acceso a los casos fiscales a nivel nacional de este señor que se llama, así, vamos a verlo, se llama Freddy Ayala Berrocal, y si bien tiene 3 procesos donde él es el agraviado, el denunciante, hay uno en particular, que es este, de el septiembre del año 2024, por organización criminal, promover, organizar, construir o integrar una organización criminal. O sea que de repente es parte de esta organización y que tiene que lavar activos y que tiene que lavar el dinero producto de sus actividades delincuenciales. Y hay una más que también es del 2024 por robo agravado entre 2 o más personas. Quiere decir que también el abogado tiene alguna relación directa e indirecta, probablemente con la organización, porque dice promover organización criminal.
Es decir, estamos ante una de las organizaciones criminales más sangrientas de los últimos años en el Perú, y la captura y extradición del monstruo significa la llave para ir desentrañando esta organización, porque también pasa que se cinden y pasa que siguen extorsionando y siguen delinquiendo en todo el país. Vamos a estar atentos a este caso. Ahora pasemos a otro tipo de delitos, a los delitos de cuello y corbata. El fin de semana, el diario Perú 21 hizo una revisión exhaustiva de los candidatos de Perú Primero, sí, el partido de los hermanos M. Vizcarra. ¿Y qué creen que encontraron? Por lo menos 20 candidatos al Congreso, entre diputados y senadores, que tienen sentencias declaradas por delitos que van contra la administración pública, es decir, corrupción. Ya fueron autoridades en su momento y ahí delinquieron y hoy quieren volver a ser autoridades electas por el pueblo, tal cual como los hermanos Martín Vizcarra, que ha sido sentenciado, hoy está sentenciado y cumpliendo su pena, y también Mario Vizcarra, que en su momento fue sentenciado, se le dio una pena que no era efectiva, y hoy, en un extraño fallo, el Jurado Nacional de Elecciones permite que siga en carrera, a pesar de que existe una ley expresa que proscribe a los que ya robaron como autoridades para que sigan siendo o administrando la plata de todos. Maricielo del Castillo ha revisado exhaustivamente algunos de estos candidatos y nos cuenta no su currículum, sino su prontuario. Nosotros, nuestra preocupación es recorrer todo el Perú y demostrar y convencer a la gente que con optimismo ven nosotros una posibilidad de cambio. Por eso es que nosotros le vamos a decirle basta. El 12 de abril vamos a decirle basta. Vamos a tirarles un puntapié en el trasero a todos esos partidos mafiosos. Peculado, usurpación, abuso de autoridad y hasta violencia familiar son los hechos por los que se les imputa no a uno, sino a más de 20 candidatos al Congreso bicameral por el partido de los hermanos M. Vizcarra, Perú Primero. Perú Primero es el partido cuyo expresidente Martín Vizcarra fue condenado por cohecho y cuyo actual candidato presidencial Mario Vizcarra también, pero por peculado. Parece ser que esta es la misma suerte que corren sus candidatos, quienes en vez de recolectar experiencia, recolectan prontuario. Esta noche en Contracorriente le comentamos y le contamos todo acerca de los candidatos que Martín Vizcarra piensa llevar al poder. Hola, un saludo especial para la región y para su capital Huancayo y para José Chenet. A trabajar duro para lograr el éxito del próximo año 2026. Saludos. Con el número 3 para la Cámara de Diputados por Junín, José Luis Chenet Díaz es el candidato condenado por un delito contra la administración pública, o sea, por corrupción. Palabras del candidato a diputado por el número 3, el arquitecto José Luis Chenet Díaz. Aplausos, por favor. Porque Martín Vizcarra, pues, ya lo manifestaba mi colega, tenía bien puestos los pantalones. Ha sido uno de los presidentes que tuvo esa valentía de cerrar ese Congreso. ¿Por qué? Porque hacía otras leyes, así como ese Congreso actual, procrimen. Procrimen parece ser el prontuario de denuncias que acumula el candidato Chenet, quien según su hoja de vida ha cumplido sentencia por el delito de peculado. En su récord reúne más de 10 denuncias y estas van desde su desempeño en cargos públicos hasta su comportamiento ético y moral. Quien les habla es el arquitecto José Luis Chenet Díaz, respaldado por el presidente Martín Vizcarra, quien de una u otra manera está respaldando el proyecto político, pues no estaremos defraudando.
El candidato Lagarto ha ocupado el cargo de coordinador en el área de infraestructura en la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Junín y también como gerente de desarrollo en la municipalidad de Acobamba, en Tarma, por lo cual cobró una remuneración bruta de 102.100 soles y también una condena por el delito de peculado por extensión. Es decir, un delito por corrupción por el que tuvo que cumplir condena siguiendo los pasos de sus líderes políticos. Desde Junín alzamos nuestra voz contra la injusticia. Nuestro líder, el ingeniero Martín Vizcarra, no está solo. Él lo dijo claro: resistiré desde el lugar donde me manden, pero no me van a doblegar. Y desde aquí le decimos: fuerza líder, no lo van a doblegar porque somos miles los que lo respaldamos. El partido político, en primer lugar, tiene muy pocos niveles de idoneidad. O sea, realmente se advierte que no tiene nivel de idoneidad desde su propio líder fundador, como el candidato presidencial y otras candidaturas que está presentando. Pero son más los candidatos condenados que integran el partido Lagarto, que promete traer el verdadero cambio este 2026. Confianza y la esperanza depositada en nosotros, de los pueblos de Huancavelica, te invito a que te sumes a este proyecto para trabajar juntos. Este 12 de abril, marca Perú primero y escribe el número 4. Diosdado Unok Arana, candidato a diputado con el número 4 por Huancavelica, es el contador público que acumula desde el 2013 hasta diciembre del 2025 más de 50 órdenes de servicio con el Estado, cobrando casi $500,000 de soles. Creo que el elector tiene que saber a quién le da su voto, porque si estos partidos llegan a tener bancadas es por el voto ciudadano. Y es porque la ciudadanía ha normalizado, en este caso, tener pues este tipo de personas que no tienen currículo sino prontuario. Lo que sí queda claro es que ya corresponde el filtro ciudadano. O sea, el filtro ciudadano es lo más importante ahorita, porque de verdad tenemos que investigar bien a quién le vamos a dar nuestro voto. ¡Griten, griten! ¡Vizcarra, amigo! ¡Godoy está contigo! 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 En la lista de condenados también se encuentra la candidata Lourdes Primitiva Bizarreta Martel, con el número 3 por Lima, quien cumplió 6 meses de prisión suspendida por una demanda contra la fe pública. También Miguel Ángel Loza Mamani, candidato con el número 2 por Tacna, condenado a 1 año por lesiones graves culposas. Omar Condoricuno, candidato con el número 5 por Puno, quien obtuvo libertad condicional cuando fue condenado por falsificar documentos, y una larga lista más de candidatos. Y es que promesas escuchamos, pero prontuarios ignoramos. La conciencia electoral parece ser la única salvación cuando los partidos políticos buscan a los más cuestionados candidatos para llevarlos al poder y no dejarlo. Parece que un patrón se repite en el partido de los hermanos M. Vizcarra. Sus candidatos tienen que tener condenas por corrupción o violencia familiar, al igual que sus líderes Martín y Mario Vizcarra. Claro, ¿qué se puede esperar de un partido político cuyo líder, Martín Vizcarra Cornejo, ha sido sentenciado por el delito de cohecho pasivo propio, es decir, por corrupción, por haber exigido y cobrado 2.300.000 soles a 2 consorcios que construyeron las obras emblemáticas de su gobierno regional en Moquegua? Y claro, su hermano Mario, que es una suerte de títere en esta candidatura, pensando que solo con el apellido Vizcarra se va a convertir en locomotora, los hermanos M. Vizcarra están llevando al Congreso por lo menos 20 personas que ya han tenido sentencias judiciales o por corrupción o por violencia familiar, por haber pegado, por haber maltratado, por haber vejado a sus parejas. Ese es el Congreso que quieren tener
para los próximos 5 años. Veía ahí la señora Lourdes Bizarreta, según una investigación que hicimos en su momento, una señora muy cercana a Pedro Castillo, que estuvo desde el primer momento en su gobierno y claro, hoy está buscando otra fachada partidaria, está buscando otra carcasa partidaria, porque lo único que quiere es tener una cuota de poder, un poquito de poder para ponerlo al mejor postor. Esos son los partidos carcasa que tenemos hoy en su gran mayoría postulando al próximo Congreso bicameral. Y hablando del gobierno de Pedro Castillo, hoy Stephanie Medina descubrió algo escandaloso. ¿Recuerdan a Juan Silva Villegas, ese inefable ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Castillo, que estuvo envuelto en una trama de corrupción grande? ¿Recuerdan los 100.000 grandes que un sujeto que después postuló para colaborador eficaz le entregó en efectivo? ¿Recuerdan? Bueno, este señor no llegó siquiera al golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Antes ya la Fiscalía había pedido una orden de prisión preventiva, pero él desapareció. Salió del radar de la policía y nunca más fue encontrado. Hoy está con prisión preventiva, pero no ha habido. Algunos trascendidos decían que había logrado escapar a Venezuela y que ahí estaba protegido por el régimen chavista antes de la caída de Maduro, por supuesto. Pero lo que ha descubierto Stephanie Medina hoy es que no se ha actualizado su requisitoria en el Poder Judicial. Es decir, este trámite que entiendo se hace cada 6 meses no se ha actualizado y hace 100 días el señor Juan Silva Villegas no tiene orden de captura. Veamos los detalles en el reportaje de Stephanie. Entonces no nos van a mentir. Hoy este pueblo ha despertado, el pueblo es inteligente, el pueblo tiene memoria. El pueblo tiene memoria. Una vez más, el Poder Judicial dejó que se le escape la paloma. Uno de los prófugos más célebres del país y también uno de los menos buscados. Hoy figura en el sistema, pero sin orden de requisitoria vigente. En una requisitoria intervienen 3 actores: el Ministerio Público, que solicita, la policía, que ejecuta, y por supuesto el Poder Judicial, que emite la orden de captura. Hoy en Contracorriente le vamos a contar un caso en el que algo ha fallado. El exministro de Transportes y Comunicaciones del presidente Pedro Castillo, Juan Silva Villegas, ya no tiene orden de captura vigente. Su requisitoria caducó en octubre del 2025 y no fue renovada. Eso significa que para el sistema de justicia, Juan Silva es un hombre libre. La pregunta es clara: ¿cómo se dejó vencer la orden de captura de uno de los prófugos más conocidos de este país? Pero vamos a las pruebas. En el sistema del historial de requisitorias podemos ver la información de Juan Silva Villegas, con el nombre completo, la edad, la ciudad de procedencia y las facciones, pero sin foto. Para quienes no lo recuerdan, es él. Luego de haber superado esta enfermedad del COVID, el día de hoy damos inicio a nuestra campaña electoral y no pararemos hasta llegar al triunfo. Vamos a iniciar. Ahí, sosteniendo una bandera con el logo de Perú Libre, fue uno de los primeros que se unió a Pedro Castillo en su búsqueda hacia la presidencia del Perú. La lealtad de acompañarlo al inicio de una campaña austera fue premiada con el fajín del ministro de Transportes y Comunicaciones, con la única experiencia de haber sido maestro de primaria y el chofer de Castillo durante la campaña. Cuidemos el bienestar de nuestros estudiantes porque sabemos que ellos son la razón de ser de nuestras vidas como maestros. En nosotros está la responsabilidad de seguir adelante, de seguir luchando y seguir haciendo algo para que estos estudiantes tan inteligentes que hoy tenemos, pues con el tiempo cambien el rumbo de nuestra nación.
Sin embargo, la situación judicial de Juan Silva Villegas hoy por hoy sigue siendo grave. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva en el marco de investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Castillo. Pero esta no se traduce, al menos en el momento que se elabore este informe, en una orden de captura vigente en el Poder Judicial. En el documento al que accedió este programa se puede ver no solo los datos personales de Juan Silva, también los datos de requisitorias de Juan Silva. Aquí figura caducada el 25 de octubre del 2025 y hasta hoy no se ha renovado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que desde esa fecha, desde que ha caducado la orden, no existe posibilidad de detenerlo. Por más de que exista una medida vigente en el Poder Judicial, esas órdenes son de obligatoria renovación. Existen también otros casos ya en los cuales, por más de que haya existido una sentencia condenatoria o una orden de captura distinta producto, por ejemplo, de una prisión preventiva, al no ser renovados estos pedidos, simplemente las personas no han sido capturadas, por más que en algún momento la policía puede identificar el paradero de estas personas. Y ese es el principal inconveniente, porque si uno se remite al sistema del Poder Judicial, que es el que manda dentro de las órdenes de captura o de restricciones de libertad, él podría movilizarse en cualquier lugar. El Ministerio Público, quien tuvo que solicitar al Poder Judicial la renovación de la orden de captura, sostiene que Silva habría integrado una red de funcionarios y empresarios que operó desde el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones para manipular procesos de contratación pública. El caso más emblemático del gobierno de Pedro Castillo es el denominado Puente Tarata, una obra de infraestructura ubicada en la región San Martín. Desde luego, el Poder Judicial fue informado sobre la realización de este reportaje. Nos dijeron que no iban a dar una entrevista y el área de comunicaciones nos dijo que bueno, que iban a actualizar. ¿Es esto acaso tan simple? Escuchemos a los expertos. Podría estar en un país, movilizarse a otro, o estar en el Perú y haber jugado a otro país, o movilizarse incluso dentro de nuestro radio nacional. Entonces la policía ahora no me puede capturar a ese. No, porque se requiere una orden siempre del Poder Judicial. Quien restringe la libertad siempre es el Poder Judicial y se requiere de la obligatoria renovación de estos pedidos. Es por eso que el día de hoy Juan Silva podría estar tranquilamente en cualquier lugar sin ser capturado. Y si ampliamos un poco más la búsqueda, son dos los motivos por los cuales Juan Silva tiene, o mejor dicho, tuvo orden de captura. Uno por ser reo ausente y otro por la prisión preventiva. En ambos casos, sale que la requisitoria ya venció el 25 de octubre del 2025. Hasta hoy son 100 días en los que Juan Silva podría haber hecho lo que le dé la gana. Recordemos de que el Poder Judicial, cuando impone una determinada medida, ya sea como consecuencia de una sentencia condenatoria o de una medida cautelar como una prisión preventiva o detenciones preliminares, estas tienen que ser no solamente decididas y colgadas dentro del sistema del Poder Judicial, sino además tiene que cursarse información a las instituciones que se encargan de hacer cumplir esas órdenes, como por ejemplo la Policía Nacional del Perú, para que en su oportunidad puedan detener a la persona, o incluso a migraciones, para que éstas puedan impedir que la persona abandone nuestro país. Pese a la gravedad de estas acusaciones, Juan Silva permanece no habido desde el 2022. Silva pasó a la clandestinidad cuando pesaba sobre él un pedido de detención preliminar. Nunca más se le volvió a ver. Incluso hubo un rumor nunca desmentido que había fugado hasta Venezuela, donde el régimen chavista lo iba a proteger. Se habría fugado antes del autogolpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, y hasta la fecha nadie lo ha vuelto a ver. Y ahora, su requisitoria no está vigente. Nadie ha vuelto a ver a Juan Silva Villegas, ¿no? Su apellido materno jugaba con su actuación en el gobierno de Pedro Castillo. Él era el que aseguraba el Villegas, la coima, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sería bueno saber qué pasó con su acusador, ¿no? Con Samir Villaverde, que supuestamente se acogió a la ley de colaboración. ¿Le dieron o no le dieron la colaboración? Si lo que dijo se corroboró o no se corroboró. ¿Y cómo va el proceso penal? Porque él solo tiene prisión preventiva. ¿Para cuándo
las sentencias, en este caso que involucran a más personajes. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Contracorriente y después vamos a estar con Jenny Vilcatoma, ex fiscal, ex procuradora, ex congresista, para hablar de las 5 jóvenes mujeres que visitaron el despacho presidencial y después fueron contratadas en el Estado. Vamos a hacer un análisis jurídico y penal del asunto. Volvemos tras la pausa.